de nuestro corazón, amén. Y bueno, pues los niños ya saben sus lugares y nosotros también, hermano, yo quiero invitarle porque el tiempo se va rápido y yo quiero respetar su tiempo y quiero invitarlo para que si trae su Biblia, usted aquí y los que están en casita, que nos escuchan a través de este programa de A Tiempo, pues abran su Biblia ahí en casa en el Evangelio de Lucas capítulo 24 y vamos a estar tomando aquí unos versículos. Y bueno, ya sabe usted que esta semana, hermanos, se está hablando precisamente acerca de este hermoso personaje como es Cristo, amén. ¿Cuántos oímos de Cristo, hermano? Hace muchos años, ¿verdad? Pero ¿cuántos viven en Cristo? Pues ya eso es otra cosa. ¿Y cuántos permanecen en Cristo? Pues hermano, eso ya dice que es otra cosa. Bueno, ahí donde está, ya sea de pie o sentadito, yo quiero leer este pasaje en el capítulo 24, versículo, hermanos, versículo 46, por favor, y del 46 nos vamos a ir al 50, 51. Mire lo que dice este versículo 46. Después de que Jesús, hermanos, se encuentra con ellos, con sus discípulos, que se les aparece después de la resurrección, y una vez que están ahí, ellos todos confundidos, entonces Jesús les dijo: así está escrito. Escuche bien, la palabra escrito es importante porque es algo que ya se dijo que iba a suceder. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios, hermanos, si se dijo, se cumple? Amén. Así que si Él dijo que vendría, vendrá. Amén. Si Él dijo que usted es su hijo, usted es su hijo. Dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, que dice, padeciese. Eso no se podía quitar, estaba escrito, Cristo iba a padecer. También que dijo que resucitara de entre los muertos. Ya está escrito también que Él padecería, resucitaría y que dice al tercer día. Esto ya está escrito y esto sucedió hace muchos años atrás. Pero Él dijo, vuelvo pronto. Así que Él vuelve pronto en cualquier momento. Y nosotros debiéramos estar preparados para cuando eso acontezca. Oremos, Padre, gracias por este momento, gracias por esta vida de cada uno de los que están aquí presentes, pero también gracias por la vida de aquellos que están en sus casas y que nos escuchan a través de este programa de A Tiempo. Señor, bendícelos, cuídalos, guárdalos, Padre, y nosotros que estamos aquí, igualmente derrama de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que cada uno salgamos llenos de tu presencia y llenos de tu verdad en nuestro corazón. Y si alguien no te conoce, ya sea que esté aquí o nos vea, Señor, por las páginas, Señor, alcanza sus corazones y convicciónalos de pecado, porque si algo en este mundo tiene que suceder es que el hombre debe arrepentirse. Señor, muchas gracias. Hermanos, Dios los bendiga. Pueden sentarse, por favor. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Qué hermoso es Dios. Mire, quiero no ser muy extenso, pero sí quiero hacer un relato, hermano, de todo lo que ahorita se está festejando, tal vez, ¿verdad? En muchos hogares, en todo el mundo. Y bueno, pues lo hacen de una manera unos, otros la hacen de otra. Y algunos solamente termina en algo religioso y en otros termina como una práctica de todos los días, porque Cristo no es de Semana Santa, Cristo no es de Navidad, Cristo es de cada día en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya es una vida cristiana, ¿verdad, hermano? Así que, bueno, pues honramos a Dios. No leí los últimos versículos, pero yo los leo del capítulo 24 cuando dice... 24, versículo 50, y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando al Señor. Entonces aquí hay una reacción, obviamente, cuando Cristo, hermano, se ha creído a las promesas de Dios. Mire, yo quiero compartir esto con usted, hablando de este gran hombre, profeta, salvador, como es Cristo Jesús. Mire, cuando yo me pongo a pensar en Cristo, en su trayectoria y en toda su vida que es aquí en la tierra, porque alguien me lo predicó, pero hoy lo puedo pensar, lo puedo meditar, lo puedo escudriñar en las Escrituras. Y cuando voy a eso, entonces
entiende una cosa, que Dios el Padre, hermano, decidió en él enviar a su Hijo a este mundo para que muriera por todos los pecadores, ¿verdad? Él lo envió, Jesús, Dios lo determinó así en su Hijo Jesucristo. Mire, dice la Biblia que Jesús nació en un pesebre, pero si hacemos un poquito atrás, el hombre, que es el que está perdido y es la razón por la que Cristo va a venir o vino a este mundo, el hombre estaba en el huerto del Edén y estaba muy tranquilo, estaba pues todo bien mientras obedecía a Dios. Una vez que decide desobedecer, entonces el hombre pierde su lugar hermoso, donde hay una comunicación con Dios muy intensa, muy relacional, muy cercana. Pero al desobedecer él, cuando Dios le dijo, no debes comer de ese árbol y de que está en medio, y lo hizo, bueno, el hombre fue sacado del paraíso, y en ese momento pues las maldiciones le alcanzaron a cada uno de ellos, al hombre, y le alcanzó a la mujer. Entonces el pecado, hermano, reinaba obviamente en los hombres, y al ver Dios este pecado en la vida del hombre, y el saber Dios que el hombre no iba a poder llegar a él por méritos propios, y entonces Dios dice, les voy a enviar un Salvador. Y ya viene como una profecía, ¿verdad? Desde Isaías y algunos otros profetas, ya se está ya se está predicando, se está dando a conocer que Cristo vendría a este mundo. Y luego viene un silencio sobre la tierra, donde la voz de Dios no se deja oír. Son años que hay silencio y la gente pues anda desordenada, pero luego entonces Cristo aparece naciendo, hermano, en un pesebre, ¿verdad? Y Jesucristo comienza a crecer, hermano. Él comienza a llevar una vida como niño, adolescente, y lo vemos en el templo, ¿verdad? Es cuando nos habla, cuando los quieren matar y huyen. Entonces hay ciertos acontecimientos que hablan acerca de Jesús antes, hermano, de comenzar su ministerio, antes de iniciar el ministerio. Y cuando hablamos del ministerio de Jesús, hablamos de un ministerio muy corto, ¿verdad? Y una de las palabras que resaltan en el ministerio de Cristo es cuando Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él comienza su ministerio de esa forma. Pero mire qué curioso, mientras Juan, hermano, su primo, él tiene un ministerio también muy específico. Mientras Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Juan está diciendo, generación de víboras, ¿quién os enseñará a huir de la ira venidera? Y le dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que va implícito el arrepentimiento, pero la forma de dirigirse, pues, obviamente es diferente. Pero antes de que Jesús comience ese ministerio, hermanos, vemos cómo Jesús cuando Juan está bautizando en el Jordán, dice la Biblia que Jesús se acerca para ser bautizado al igual que todos. Y aunque Juan bautizaba para arrepentimiento, obviamente Jesús no está yendo a ser bautizado porque tenía pecado. Él no había cometido pecado y no lo cometió, y lo que pasó en la cruz, pues ese pecado que cargó fue nuestra culpa, no que Él haya sido culpable, sino que por causa del hombre Él se hizo maldito, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero en este caso, mientras estás en el Jordán, pues ahí vemos cómo dice que los cielos se abrieron, hermano. Los cielos se abrieron, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que es hermosa esa experiencia. Bueno, cuando Jesús empieza su ministerio, ahora sí entramos aquí en ese hermoso pasaje de que los cielos se abren y Él empieza a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos a un Cristo que trae un reino diferente. Escúchelo bien, el reino de Cristo, hermano, es un reino diferente. Porque si usted va y ve lo que dice la Escritura en el Sermón del Monte, se dará cuenta que el reino que Cristo trae es muy diferente a lo que los hombres comúnmente hacemos. Por ejemplo, en los reinados de su tiempo o muchos años atrás, los hombres peleaban cuerpo a cuerpo entre sí, ¿verdad? Ojo por ojo,
diente por diente. Tú me la haces, yo también te voy a hacer. Si tú me robaste, yo voy a esperar el momento también de robarte a ti. Si tú me has golpeado, yo también buscaré la oportunidad para golpearte. Sin embargo, el reino de Cristo lo dice de otra manera. Dice, si alguno te ofende, si alguno viene y te hace daño, dice, tú ora por él, ¿verdad? Ámalo. Si alguien te pide la camisola, dice, dale también la túnica. Si alguien te pide que lo cargues 1 milla, llévalo 2. Si alguien te dice que te pega en una mejilla, dice, ofrécele la otra. Entonces el reino de los cielos es muy diferente al reino que en algún momento nosotros estuviéramos pensando, humanamente hablando. En ese ministerio de Jesús se está plasmando ese reino. Y para mí, hermano, vivir en ese reino, entender esas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, es darte a ti una mentalidad diferente, es darte una actitud diferente, es darte una convicción diferente y obviamente como resultado una vida totalmente diferente, donde cada día se vuelve una oportunidad para ser feliz y vivir correctamente delante del Señor. Entonces su ministerio no solo queda en ese reino, sino que también en su inicio de ministerio vemos a un Jesús, hermano, que lo único que traía a la gente era bien, ¿verdad? La Biblia dice que él se encontró con leprosos y los leprosos eran sanados. La Biblia dice que se encontró con los mudos y los mudos hablaban. Se encontró con los paralíticos y los paralíticos comenzaban a andar. Entonces vemos a un Cristo que hacía milagros en la comida, hacía milagros en el cuerpo, echaba fuera a los demonios y Jesús venía haciendo milagros uno tras otro, de tal manera que la gente comenzó a seguirlo y la fama de Jesús crecía día a día, de tal manera que muchos querían verlo, querían estar cerca, querían preguntarles. Algunos no les tocaba estar, pero deseaban en su corazón estar cerca. Oiga, qué privilegio que la fama de Jesús no se ha cortado, ¿cierto? Jesucristo sigue siendo ese Cristo que sigue siendo conocido en toda la faz de la tierra. ¿Sabes una cosa, hermano? Mucha gente en la tierra quisiera conocer al Cristo que a veces usted conoció y que yo conocí. Cuando uno habla de ese Cristo y de esa cercanía en cuanto a conocimiento, hay otros que anhelan conocerlo y no pueden, lloran por conocerlo, gritan por saber quién es, van a los templos para sentir algo y algunos no sienten nada, pero nosotros que lo sentimos, nosotros que sabemos que Él es, sabemos que nos escogió, que se metió en nuestro corazón, que sentimos su presencia, que entendemos la palabra, debíamos de sentirnos honrados, satisfechos día a día y mantenernos en esa posición de agradecimiento delante de Dios y disfrutar este reino precioso, cual es el reino de Cristo. Entonces dice, hermano, había ese grupo de personas que lo seguía, algunos otros querían conocerle y en algún momento tal vez lo conocieron, pero mire, ahorita lo voy a decir más adelante, no solamente había estos grupos, sino que en su inicio de ministerio había un grupo de personas que no les caía bien, que chocaban con él, que buscaban la manera de hacerlo caer. Lo provocaron, lo estaban provocando y eran un grupo de sacerdotes, hermano, los que debieran de estar cerca apoyando lo que Dios determinaba. Esa gente estaba en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces se convirtieron en sus enemigos, se convirtieron en esos verdugos, estaban esperando el momento para matarlo, hermano. Y bueno, ese grupo de saduceos, fariseos y todos esos que estaban ahí, estaban esperando cualquier momento oportuno para echarle mano y entonces sí, que Jesús llegara a donde ellos pensaban que debería de estar, en ese madero. Escuche bien, en este mismo proceso donde vemos el reino de Dios cambiando nuestra mentalidad, vemos ese reino de Dios cambiando nuestro físico, trayendo sanidad y milagros, viendo a ese Cristo en ese reino donde también existen los enemigos, que tal vez sus intereses están allí y los defienden a capa y espada, usando el reino de Dios o usando el nombre de Cristo para detener sus propios intereses, y Jesús los evidenciaba. Pero también en medio de todo eso que él hacía, llegó su momento
hermano, más crucial de su vida. Llegó el momento en que él tenía que ir al lugar por el cual había sido enviado a este mundo. O él decidió voluntariamente venir a esta tierra para dar su vida en rescate por todos. Y ya se acercaba el momento, y estaba la última cena. Ya estaban los discípulos cenando, estaba Jesús en su última cena. Y él les dice: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Qué tremendo, siendo Cristo el Hijo de Dios y el Todopoderoso, aún Él fue traicionado estando sentado en esa mesa. A veces nosotros tenemos gente que se sienta a nuestro alrededor, y hay gente que comemos juntos, y muchas veces está el traicionero entre nosotros. Por eso no debemos aprender a confiar nunca en el hombre, porque el hombre que menos te imaginas puede ser el traicionero. Judas estaba sentado y era el que lo traicionaría. Era el que mojaba el pan allí en su plato. De tal manera que Jesús le dice, cuando preguntan: ¿seré yo, maestro? ¿Seré acaso yo? Y él dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces Judas se levantó de aquel lugar y se fue. Él ya tenía un plan en su corazón y en su mente. Él ya sabía lo que quería obtener. Tal vez le ganó la avaricia, no lo sé, pero él ya tenía un plan y corrió para hacerlo. Jesús tenía el otro plan que traía él en su vida. Mientras que uno recibiría unas monedas de plata por lo que le tocó hacer o él decidió hacer, había otro que iba a ir a un lugar ya para despedirse, porque pronto sería tomado y apresado. Y se fue al monte a orar. Y ya estaba en el Getsemaní, estaba en el monte ahí orando. Mientras que sus discípulos estaban en un costado o un poco lejos, y sus discípulos dormían mientras él oraba. Y las palabras de Jesús eran unas palabras fuertes, porque él estaba sintiendo el dolor, él estaba sintiendo lo que ya en cualquier momento sucedería. Por eso él dice dentro de sí, orando al Padre: Señor, pasa de mí esta copa, le dice, pasa de mí esta copa, porque sabía lo que venía, lo difícil que se iba a enfrentar. Dice que caían como gotas grandes de sangre. Habla de una situación de pánico. Habla de un cuerpo físico entrando en pánico por la reacción que se tiene. A veces nosotros vivimos situaciones de pánico. Hay momentos que tal vez nos toca, como a Jesús en algún momento le tocó un momento crucial, hermanos. Él tuvo en ese momento que decir: Padre, pasa de mí esta copa, pero terminó diciendo: no sea como yo, sino hágase tu voluntad. Y analizando este proceso tan complicado, tan difícil y tan único, a veces me analicé a mí mismo, y entonces me di cuenta que en nuestra vida también hay acontecimientos que son únicos. Hay momentos cruciales en nuestra vida. Hay momentos en que uno quisiera que eso no sucediera más. Hay momentos en que yo he determinado y he dicho: Señor, si tan solo tú pudieras hacer algo, porque sé que tienes el poder de sanarme si es que estoy físicamente enfermo. Si estoy pasando por una situación económica, yo sé que Dios tiene el poder para sacarme de la situación económica a la hora que Él quiera. Yo sé que tiene el poder para hacer todas las cosas posibles en cualquier momento, en un cerrar y cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos. Pero luego me doy cuenta que tal vez lo que se está pasando es un proceso en nuestra vida. Es porque es necesario padecer eso, es necesario pasar por ese sufrimiento, es necesario enfrentar lo que se tenga que enfrentar en esa prueba, en esa lucha, porque hay que dar un paso más adelante, porque viene algo más que se tiene que obtener, una grande victoria. ¿Y cuántos saben que el tamaño de la lucha y el tamaño de la victoria hace que el tamaño de la prueba hace que la victoria sea mucho más grande y que los resultados sean más benéficos para aquel que lo logra? Hemos estado todos en algún lugar así. Yo he estado en esos lugares donde he tenido que pasar esa prueba y decirle: Señor, sabes, tú pudieras sacarme adelante,
Tú pudieras ya evitar que esto no continuara, pero al final, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si es necesario este proceso para que entonces dé el paso a lo que viene, adelante. ¿Qué le quiero decir, hermano? Vale la pena, aunque caigan gotas de sangre de nuestra frente como sudor. Si el Dios de los cielos está allí, usted tendrá algo maravilloso después de allá, y Dios lo va a fortalecer en el camino para que usted saque adelante la encomienda que Dios nos ha dado. Así que toda persona en algún momento, hermano, que tenga que pasar por alguna prueba, la vamos a pasar. Es importante, la Biblia dice de alguna manera que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que estar en Cristo es tomar una cruz, es caminar en Él. También dice la Biblia que si el grano de trigo cae a la tierra y si no muere, no lleva fruto, pero si el grano cae a la tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Y hay momentos en que nosotros en la prueba tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a lo que deseamos y queremos, para que el Señor use nuestra vida al propósito que Él quiere llevarnos. Jesús estaba en ese proceso, estaba en ese momento, y Él se levantó, hermano, y mientras Él estaba ahí, y quiero que me escuche lo que le voy a decir. A veces, hermano, en ese proceso tan complicado estamos solos, nos sentimos solos. Cristo estaba solo en ese momento, no solo con los discípulos, porque los discípulos estaban ¿en qué condición? Durmiendo. Ellos estaban a gusto porque el proceso era de Cristo, el proceso era de Él. Los discípulos estaban allí durmiendo, no había problema. Hay veces que tú te vas a sentir solo en un proceso, vas a sentir que nadie está contigo, que nadie te acompaña, que a nadie le interesa lo que tú vives o lo que yo vivo en un proceso de cualquier índole. Pero sabes una cosa, tal vez sea el momento en que Dios te va a decir: es mi voluntad la que quiero hacer, déjate llevar, déjate que yo te lleve al lugar donde te debo llevar y donde yo quiero que estés. Amados, solos nunca vamos a estar si no dejamos a Cristo. A pesar de lo que vivimos, le podemos decir: Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino hágase tu voluntad, y Dios va a hacer la voluntad de Él en nosotros, aún en el proceso difícil. Una vez que Cristo, hermano, está en ese proceso y esas gotas de sudor como de sangre caen, hermano, en ese momento se oye un alboroto, se oye un gritadero por ahí, algo está aconteciendo alrededor de Él. Y entonces levantándose, dice la Biblia, entonces levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato. Lo encontraron y dice la Biblia que Judas se le acerca y Judas le da un beso al maestro y le dice el Señor: Judas, amigo, con un beso lo entregas. Hermanos, mucha gente nos van a traicionar, y te van a traicionar a través de un beso, te van a traicionar a través de la confianza que tú les brindas. Así es la gente, así a veces somos nosotros, nos traicionan y traicionamos. Pero sabes una cosa, cuando tienes definido lo que eres y a dónde vas, no te detiene. Jesús lo traicionó Judas, le dio un beso y lo entregó, lo vendió por 30 monedas de plata. Habrá gente que venderá tu vida, que venderá lo que tú eres, que venderá lo que tú has creado en este mundo para honra de Dios. Alguien lo querrá vender y te querrá crear una imagen equivocada. Pero Cristo ahí fue aprendido ciertamente y le dijo: amigo, con un beso entregas a tu maestro. Y entonces Jesús fue llevado ante Pilato, amados. Ese proceso complicado, donde es latigado, donde, hermanos, le ponen la corona de espinas, donde, hermano, hacen burla de él, donde lo escupen. Tantas cosas suceden hacia su vida. Entonces, levantándose, dice, toda la muchedumbre de ellos vinieron o llevaron a Jesús a Pilato. Escuche, y comenzaron a acusarlo diciendo: a este hombre, a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Escuche cómo a veces la gente puede levantar los falsos. No había argumentos para determinar esto. Sin embargo, lo estaban diciendo, lo estaban anunciando como culpable, lo estaban acusando ante Pilato y diciendo: este hombre es así.
pervierte la nación, prohíbe dar tributo a César. No es cierto, no era real lo que ellos estaban diciendo. Hay gente que se va a levantar y va a hablar mal de usted o de mí, pero no es real lo que se dice, y lo van a presentar ante los reyes, lo van a presentar ante quien ellos crean que deba ser. Pero mire, escuche, entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él y dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: oigan, yo ningún delito hallo en este hombre. Todavía le recalca: ya me dicen ustedes de qué lo acusan, pero yo lo analizo y lo veo y no encuentro delito en él. No puedo hacer que esa acusación prosiga hacia adelante. Pero ellos porfiaban. Esta palabra de porfiar, hermano, me llama mucho la atención, porque ¿quién es el que hace este tipo de acción? Porfiar. Son los niños. Los niños, cuando quieren una paleta, están porfiando ahí, dando guerra. Papá, cómprame la paleta. Los adolescentes, cuando están porfiando, dicen: papá, déjame de ir al baile. Papá, déjame que ella sea mi novia. Papá, déjame que sea mi novio. Mira que es esto, mira que aquello. Déjame ir con mi amigo al cine. Déjame. Y están porfiando y están tratando de animar. Son los niños, los adolescentes, que se ponen en una actitud así para que tú los dejes ir. Y muchas veces hemos caído en estas formas de porfiar y hemos dado permiso y después nos hemos arrepentido porque les dimos permiso a lugares donde no debíamos de haberles permitido que fueran. Bueno, porfiar es una actitud. Y cuando Pilato les dice: ¿sabes qué? No encuentro nada. Y ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Así que insistían e insistían, porque ellos tenían en su corazón que Jesús debía ser, hermano, crucificado, Jesús debía ser muerto, Jesús tendría que pasar por ese proceso que sí, ciertamente ya determinado por Dios, pero hay de aquellos que son los que se ponen para que las cosas se sucedan. Mire cómo Pilato no encontró más que hacer. Entonces Pilato, oyendo decir que a Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que sí lo era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Escuche que hay algo bien interesante. Herodes, cuando miró a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Herodes no le había conocido, había escuchado de Jesús, había escuchado su fama, pero ahora estaba frente a aquel hombre a quien él esperaba encontrarlo, verlo. Yo estoy pensando que él tenía muchas preguntas por hacerle, porque aquí mismo nos lo dice. Entonces, ¿pero qué es la actitud de Herodes? Le llega a Jesús en el momento que menos tal vez lo espera, sin andarlo buscando le llegó. Ahora lo tiene frente a él. Aquel Jesús que hace milagros, aquel Jesús que, hermano, le reprende los vientos y la mar y los vientos le obedecen. Aquí está el Jesús que caminó sobre las aguas. Aquí lo tiene Herodes frente a él y dice: es mi oportunidad. Y entonces comenzó a decirle porque acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Qué es lo que Herodes quería ver de él? Señal. Quería ver algo. Estaba como los fariseos y los saduceos. ¿Qué tienes tú para ofrecerme? ¿Qué señal puedes hacer para decir que tú eres el Hijo de Dios? Entonces dice que le hacía muchas preguntas. Muchas. ¿A cuántas le respondió Jesús? A ninguna. ¡Qué frustración! Cuando alguien como Herodes, que es un hombre de autoridad, que cualquiera que le preguntara algo respondería rápido, y había esperado tanto para encontrarse a Jesús, y Jesús no le respondió ninguna pregunta. Escuche bien, a veces hay gente como Herodes que lo que buscan es una señal. Preguntan a Dios o a Jesús que les responda para algún capricho,
para algo propio de ellos. Y a veces la voz de Dios se cierra y no dice nada. Pero hay otras ocasiones que el pueblo de Dios también le pide, también le clama, también le hace preguntas a Dios. Yo le he hecho preguntas a Cristo. Tú le has preguntado. Y algunas veces nos quedamos sin respuestas. Hay un silencio solamente. Y el silencio puede frustrar a cualquier persona. Muchos se frustran. Si hablamos del inconverso, él dice, a mí no me escucha, y se frustra y se da la media vuelta y se va. Mucha iglesia, cuando está pasando por las pruebas o las luchas o las dificultades, o está pasando por un proceso complicado, voltea al cielo y le hace preguntas a Dios, pero Dios no responde. Y muchos se dan la vuelta y se van y no regresan. Pero le quiero decir que aunque en el momento a los que son de Dios, a los que hemos creído en Cristo, aunque tengamos preguntas y no nos responda en el momento o no sentimos su respuesta, eso no es el indicador de darnos la media vuelta e irnos y renegar de la vida o de la situación. Es saber y entender que está escrito que hay un Dios en los cielos que dice que inclina su oído para oír a sus hijos, y que todo el que invocar el nombre del Señor, Él lo va a escuchar. Dios escucha a su pueblo. Dios escucha al que no es pueblo para que venga a ser pueblo. Pero Herodes, hermano, cuando Jesús no le contesta, Herodes viendo a Jesús se alegró, pero cuando le hacen las preguntas y estaban los principales sacerdotes, los escribas acusándole con gran vehemencia, dice, entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y lo escarneció y lo vistió de ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Dijo, este hombre es como si en otras palabras dijera, me ha defraudado. Este no es el Cristo que yo esperaba, no es el Jesús que yo me imaginaba. No contestó nada, por eso lo desprecia, por eso lo rechaza y por eso hace burla de él. Lo viste con ropa espléndida, pero le dice, no eres nadie para mí, y lo corre y lo envía otra vez a Pilato. Es muy triste cuando nosotros dejamos de ver al Cristo maravilloso y porque no nos responda, entonces lo menospreciamos y hay un escarnio de nuestra parte hacia Él. No debiera existir eso, hermano. No debiera existir del de afuera, mucho menos debe existir de los que somos creyentes en Cristo. Aun cuando Él no responda, Él sabe por qué no responde. Aun cuando las situaciones no han cambiado, Él sabe por qué no han cambiado. Pero sabe, el proceso a veces es difícil. Cristo lleva un proceso tremendo, complicado. Ya está ante Pilato, ya fue enviado a Herodes. Ahora Herodes, hermano, lo vuelve a enviar a Pilato. Entonces Pilato convoca a los principales sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado a este hombre delito alguno de aquello de que se le acusa. Todavía, hermanos, dándole oportunidad, les dice a aquellas personas, ¿saben qué? En las fiestas hay cada este tiempo hacemos una fiesta y soltamos a una persona que ha cometido una falta y lo liberamos. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Dijeron, está bien, suéltanos al malo, suéltanos al que causó problemas en la nación, suéltanos al abusador y suelta a Barrabás y vamos a crucificar a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda situación. Entonces, hermanos, pues ya Pilato hace esto y ya Jesús es llevado, hermano, para ser crucificado, y él entonces es latigado, es escupido. Y hay 7 cosas, 7 palabras que yo quiero decirle que se mencionan en este pasaje en esta etapa de Jesús. Solo se las quiero dejar como algo que sucedió en ese proceso donde Él está en la cruz.
¿verdad? Escuche bien lo que le voy a decir. Las 7 palabras de Jesús en la cruz, la primera la encontramos cuando todos están ahí debajo de la cruz, le están injuriando, le están diciendo cosas, y entonces Él suelta una palabra que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra de perdónalos porque no saben lo que hacen, cualquiera de ustedes pudiera pensar en su mente natural, sí sabían lo que hacían, sí sabían lo que estaban provocando, sí sabían que quería matarle, pero más allá, hermano, esta gente estaba ciega, tenía una venda en sus ojos que no los dejaba mirar, porque para que se pueda mirar como está Cristo mirando aquí, solo se puede mirar así cuando Cristo está en nuestra vida. Usted y yo sí tenemos esa oportunidad de mirar como Él estaba mirando y poder decir cuando los agresores nos hacen daño, cuando nos roban, cuando nos ultrajan, sí podemos decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos saben que aquellos que hacen daño a un hijo de Dios, aquellos que se meten con un hijo de Dios, aquellos que estorban a un hijo de Dios, si tú le dejas todas las cosas al Señor, Dios va a obrar, hermano, y Dios va a traer justicia y Dios va a defender a sus hijos? ¿Cuántos saben eso? Por eso no debemos tomar ventaja. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra le dijo a aquellos ladrones que estaba uno a su derecha y el otro a la izquierda. Uno de ellos decía: mira, tú, si tú eres realmente ese hombre, ese hijo de Dios y ese poder que tienes, bájate de la cruz, bájanos a nosotros y todo está arreglado. Y el otro le dice: oyes, ni tú estando en la misma condición no tienes conciencia de lo que está pasando. Y él entonces le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante saber que nosotros, desde el momento en que hemos creído en Cristo, estamos en un paraíso, estamos en un lugar especial, estamos en un reino diferente, y usted debe saber que usted es una persona diferente en este reino. Número 3 dice: cuando estaban la mamá, estaba su madre, estaban las otras Marías, estaba Juan, y entonces Jesús le dijo, refiriéndose a Juan, le dijo: hijo, he ahí tu madre, y madre, mujer, le dijo: hijo, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Y entonces le dio esta palabra para que ellos entonces tuvieran esa convivencia. Número 4, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llegó el momento en que Jesús se sintió totalmente abandonado, porque, hermano, el pecado que se cargó en él, la cruz, hermano, que es maldito todo aquel que es colgado en un madero, ese pecado cayó sobre sus hombros y ese pecado lo golpeó, lo hizo que la divinidad, lo santo se separara. Y entonces él dice: ¿por qué me has abandonado? Otra expresión que sacó, dijo: tengo sed. Y otra expresión que dijo: todo está consumado. Y la última expresión que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremenda situación. Pero sabe una cosa, todo esto ha acontecido porque hay un propósito, hay una bendición hermosa y grande que Dios tiene preparado para todos nosotros. Y es que si no hay muerte, no hay resurrección. Si no había sacrificio, no iba a haber muerte, que es el sacrificio mismo. Pero si no hubiera esto, no hubiera una resurrección. Alguien tiene que morir para luego resucitar. Alguien tiene que padecer para que el pecado quedara totalmente pagado. Y es entonces que después, hermano, de que ya todo ha acontecido, donde ya Jesús es sepultado, es llevado a esa cueva y ya ponen la piedra, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de los que os hablaron cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores. Se ha cumplido. Y que sea crucificado. Se ha cumplido. Y que resucite al tercer día era lo que se tenía que esperar. Esperarían la resurrección de Cristo. Y en el momento preciso, entonces Cristo ha resucitado, hermano. Cristo no se queda en la tumba. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y cuando Él está vivo, entonces le aparece a sus discípulos. Le aparece a aquellos hombres que van camino a Emaús y le dicen: ¿serán ustedes los únicos forasteros que no saben lo que ha pasado aquí en esta tierra, en este lugar? Y Él comenzó a caminar con ellos y luego se dieron cuenta que era Jesús el que caminaba con ellos. Lo más triste que puede pasar es que Jesucristo esté a tan cerquita de nosotros, que vaya caminando con nosotros y que usted sienta que no hay nadie a su lado, sienta que está solo, que la esperanza se acabó, se terminó y no sepa que realmente Cristo resucitó ciertamente, que se sentó a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y que ese Cristo desde los cielos intercede por nosotros. Y es aquí donde se cumple, lo dice, y ya lo sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos dice: Dios los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haber adorado, escuche, adorado, volvieron a Jerusalén con grande gozo, y luego estaban siempre en el templo, estaban alabando y estaban bendiciendo a Dios. Una persona que ha encontrado realmente a Cristo en su vida, que ha entendido que Cristo no está muerto, sino que Él está vivo, entonces tiene la esperanza esta. Él se encuentra en el lugar correcto. Aunque muchos digan que el templo no sirve, aunque muchos digan que los templos ya no son necesarios, yo le quiero decir a usted que estos hombres estaban en el templo, iban a adorar al Señor, estaban bendiciendo a su Dios día tras día. ¿Sabe por qué? Porque el templo produce vida, el templo produce salvación, el templo trae salud, el templo trae esperanza. Y si el templo no se usa para reunirse, ¿cómo adoras a Dios? ¿Dónde lo adoramos? Yo te invito, hermano, para que no solamente creamos en una historia de que Cristo nació, de que Cristo padeció, de que Cristo murió por los pecadores, de que Cristo resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, sino que realmente se viva como alguien que está esperando que en cualquier momento Cristo aparecerá y llevará a los que son de Él. ¿Cuántos de ustedes sienten que si Cristo viniera en este momento, usted se va con Él? Si no es así, hermano, algo está pasando en nuestra vida. Si usted no está comprendiendo el tiempo de Dios, algo está pasando en su vida. ¿Quiere ponerse de pie, por favor, esta tarde? Yo quiero decirle que Dios es poderoso. Esto que le acabo de predicar, puede yo tomarlo como una historia y decir: ya se fue, es una historia. Todos los años nos pueden predicar lo mismo. Pues usted sabe, yo lo quiero tomar como la oportunidad que Dios me da. Hoy he aprendido algunas cosas con esta palabra que le he predicado. He aprendido algunas cosas y, hermano, quiero vivirlas. Quiero vivir el día de hoy como si fuera el último día que Dios nos permite sobre la faz de la tierra.